Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, Bueno tu es, nombre, darte gloria, honra y honor. bueno Por es, siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, tu nombre, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Desde el momento que una mujer conoce la noticia de la llegada de un hijo, toda su vida cambia. Espera durante 9 meses tener ese bebé en los brazos y una vez que lo tiene en sus brazos, mira sus ojos y su vida da un vuelco de 180 grados. La maternidad definitivamente nos transforma. En la Biblia encontramos ejemplos de muchas mujeres que a través de la vida de sus hijos cambiaron su mundo, modificaron su tiempo. Hoy Dios nos regala esa posibilidad, la de transformar el mundo, modificar el tiempo a través de la vida de nuestros hijos. Sé que es una tarea titánica y rodeada de muchas emociones. Hoy, desde el equipo de Escuela Bíblica, queremos desearte un feliz Día de la Madre. ¡Ánimo! Dios está con vos. Bendiciones. Desde antes te escogí, hoy recuerda, mi mirada puse en ti, te regalo mi canción, hoy abrazo así tu corazón. Anclate en mi roca, fuerte tú serás, construye en mí tu casa, mía tú serás, no temas más, no temas más, si el viento quiere derribar, sigue firme, pues mi mano la sostendrá. Aguarda en silencio, avanza aún más, que nuevos caminos se abrirán.
Construye en mí tu casa, mía tú serás, no temas más, no temas más. Te declaro mi amor, donde vida toque en tu interior. Extiende ahí tus brazos, proclama con gran voz, tus hijos, tu heredad, mi bendición. Ánclate en mi roca, fuerte tú serás. Construye en mí tu casa, mía tú serás. No temas más, no temas más. Desde antes te escogí. Na 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 la 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 la. Muy buenos días, queridos hermanos, ya en el mes de octubre, yendo hacia fin de año, nos encontramos nuevamente en un domingo para compartir la palabra de Dios. En primer lugar, desearle un muy feliz día a todas nuestras madres, a todas las madres que hay en nuestras vidas. Gracias a los hermanos del equipo de adoración que nos han sorprendido con esta hermosa canción, una muy linda sorpresa. Y agradecer también a Dios, porque en el caso mío y en el caso de tantos otros nos ha regalado madres que nos han guiado hacia la fe en Jesús a través de guiarnos a su palabra. Y hoy vamos a estar hablando también del tema de la familia cristiana, ¿no? En el mes de octubre el tema general es el reino de Dios y la familia, y yo pondría hoy como título el reino de Dios, la iglesia y la familia cristiana. Vamos a estar hoy viendo la historia de la iglesia en Filipos. Ustedes saben que el apóstol Pablo fundó esta iglesia y el apóstol Pablo tenía una relación muy particular con esa iglesia, pero llegué a este texto porque Pablo en algún momento, ahí en el capítulo 16 de Filipenses, de Hechos, perdón, en el versículo 31, cuando está hablando con el carcelero, ahora vamos a contar la historia, el carcelero le pregunta, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me acordé de un texto en el Antiguo Testamento donde Josué está frente al pueblo y él responde a esta misma pregunta. Así que, si yo pregunto y digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿qué vamos a responder? Y invito a David, nuestro compaginador, a que ponga en el aire el video con la respuesta de los hermanos de la iglesia. Yo y mi casa serviremos al Señor. 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 Muchas gracias, queridos hermanos. La respuesta es, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí estaba Josué, ya habían conquistado la tierra, el pueblo de Israel reunido, y claro, estaba la gran pregunta, ¿y ahora qué? Ahora vamos a iniciar una nueva vida, les dice Josué, pero tenemos dos opciones. O servimos al Dios
que creyeron nuestros padres, nuestros abuelos, al Dios de Israel, o ustedes pueden servir a otros dioses de los pueblos de los cuales nosotros echamos, los pueblos que nosotros echamos acá de Palestina, donde ellos tomaron su tierra. Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces yo quiero hacer un juego acá para llevarnos a nosotros a ver dónde estamos parados. Mi familia es una familia que sirve a Jesucristo. Esa es la pregunta que dejamos planteada hoy a la mañana. Y entonces quiero llevarlos a la historia de Pablo con la iglesia de Filipos. Pablo estaba recorriendo la zona de Asia, tenía la intención de ir hacia otra región, pero nos cuenta el libro de Hechos, en el capítulo 16, que en una noche, en un sueño, tuvo una visión de que un hombre vestido con ropas de Macedonio, que es la zona de Grecia, ahora que ya pertenece a Europa, le dice, pasa a Macedonia y predícanos el Evangelio. Entonces Pablo entiende que Dios lo está guiando hacia ese lugar. Ellos cruzan, Pablo con sus amigos cruzan hacia Macedonia, y la primera ciudad donde se detienen es la ciudad de Filipos, una ciudad con una relevancia importante en el Imperio Romano. Era una ciudad fortificada, estratégica, pero sorprendentemente tenía poca presencia de judíos, a tal punto de que se cree que allí no había una sinagoga, y por eso Pablo entiende que los pocos judíos que habían se reunían, porque los judíos se reunían para orar en el día sábado, y que ellos se iban a reunir a las afueras de la ciudad, ahí a orillas del río. Y dice que el texto que Pablo salió a buscar ese lugar de oración. Y entonces se encuentra con algunas mujeres judías de la ciudad. Los invito a leer conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 13 al 15. En el día de descanso, estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. En el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela muy costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor tocó su corazón, abrió su corazón, y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Lidia estaba en el lugar de oración. Pablo empieza a predicar, a compartir la fe en Jesucristo, y aquí el texto nos marca una cosa maravillosa. Dice, mientras Lidia estaba escuchando, Dios tocó su corazón. Uno de los comentaristas que leí esta semana dice, este es el secreto de la evangelización. En rigor no depende de armar métodos para evangelizar, de armar grandes estrategias, sino que consiste en predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, y que Dios toque los corazones. Si en esta mañana, a través de este mensaje, vos sentís que Dios toca tu corazón, que este mensaje que yo estoy predicando, que no es mío, que es de la Biblia, que es de Jesucristo, te cuadra, es lo que estás necesitando, yo te pido que por favor llames por teléfono al WhatsApp que aparece en el zócalo de este mensaje, de este video,
y te pongas en contacto con nosotros, porque seguramente Dios quiere transformar tu vida. Dios, Jesús quiere ser el Rey de tu vida. Y vos podés responder a este llamado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el caso de Lidia fue así. Ella se bautizó y las personas que habían en su casa, y Pablo y Silas y sus otros amigos, seguramente Lucas también, se quedaron como huéspedes en la casa. La iglesia empieza con una familia, la familia de Lidia. Después Pablo sigue testificando hasta la historia de una chica que tenía un espíritu inmundo que le hacía adivinar cosas. Y era una esclava, los dueños de esta esclava cobraban dinero para que ella le adivinara el futuro a la gente, y Pablo se enoja contra este espíritu inmundo y libera a la chica de este espíritu inmundo. Claro, con eso los dueños perdieron su fuente de ganancia, armaron un alboroto, los acusaron a Pablo y a Silas de ser judíos que alborotaban y que incitaban a la gente a creer en otras cosas. Y bueno, para hacerla corta, ustedes pueden leer la historia, Hechos capítulo 16, Pablo y Silas terminan encarcelados. Y ahí empieza la segunda historia a la que quiero referirme, ¿sí? Pablo, Silas encarcelados en los grilletes, bien profundo en el calabozo, cantan salmos de alabanza a Dios. Y en esa noche se produce algo maravilloso, porque Pablo y Silas son liberados de sus grilletes a través de la intervención sobrenatural de Dios, a través de un terremoto, y ellos son liberados, igual que los otros presos. Las puertas de las cárceles se abren y el carcelero, el cuidador de ellos, entra en pánico, está durmiendo, escucha el ruido, el alboroto, prende una luz, ve que los presos están todos libres y atina a agarrar su espada y quiere suicidarse. Entonces Pablo le dice: guarda, no te hagas daño. Vamos a leer los versículos 28 de Hechos 16 hasta el verso 33. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos aquí todos. El carcelero pidió una luz, corrió hacia el calabozo, cayó temblando delante de Pablo y Silas, y después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y les predicaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún en esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos fueron y bautizaron al carcelero y a todos los de su casa. Hay un detalle muy interesante en este pasaje, en el texto griego. Cuando el carcelero se postra delante de Pablo y Silas, porque bueno, a ver, contemplemos la situación. El tipo los había metido en el calabozo más profundo, con grilletes, con cepos, aseguradas las puertas, no era moco de pavos esto. Y se despierta y los tipos están sueltos y las puertas abiertas. Entonces dijo: estos tipos tienen algo especial, estos son dioses, estos tienen poderes especiales. Por eso él se arrodilla y les dice: señores. La palabra acá griega es kyrios, ¿sí? En plural, kyrio y dioses, señores, amos. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Porque yo estoy condenado a muerte. Si los presos escapaban, él pagaba con su vida. Y automáticamente Pablo desvía la atención de sí mismo y le dice: no, ni yo ni mi compañero somos Señor. No somos señores. Cree en el Señor, que es en singular, el único. Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces serás salvo. Este mensaje es para vos hoy, si aún no has entregado tu vida a Jesús. Cree en el único Señor. Hoy en nuestro mundo hay múltiples posibilidades de fe, múltiples posibilidades de creer. Cree en lo que se te da la gana.
Ahora, si vos querés ser salvo, hay una sola opción, hay un solo Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después, nos dice el relato, Pablo y Silas son llevados a la casa, les lavan las heridas y Pablo empieza a predicarle el Evangelio. Ellos aceptan la fe en Jesús, hacen un compromiso personal de entrega con Jesucristo y son bautizados. Cree en el Señor Jesucristo. Sin predicación del Evangelio no puede ir junto. Calvino, el gran reformador, uno de los grandes reformadores, dijo una vez, donde no hay predicación del Evangelio, no habrá fe que pueda sostenerse. Nadie puede vivir una fe genuina en Jesucristo sin la palabra de Dios, sin que escuche la predicación del Evangelio, solo como llanero solitario aislado. Se requiere de recibir palabra de Dios para sustentar nuestra fe. Por eso insistimos en la iglesia, por eso insistimos en que cada uno tiene que congregarse en una iglesia, incluso en este tiempo de pandemia y de aislamiento social. Si tú no te congregas regularmente en una iglesia, hoy la Biblia te está diciendo, escuchá la voz de Calvino que dice, sin predicación del Evangelio no hay una fe que pueda sostenerse. Y entonces surge aquí una segunda familia que integra como base la pequeña, incipiente iglesia en Filipos. Dice el texto bíblico que a la mañana siguiente, después de arreglar unas ciertas diferencias con las autoridades de la ciudad, Pablo insiste en su condición de ciudadano romano, él se despide de la familia de Lidia y sigue su viaje. Quedó fundada allí en Filipos, la primer iglesia cristiana en Europa. Y para Pablo esto se ve que fue un momento especial de su vida. Él por ahí tenía esa ilusión de llevar el Evangelio hacia el fin del mundo y Europa parecía algo lejano. Y entonces quedó una relación muy particular entre la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo y sus amigos. La primer iglesia fundada en Europa, y Europa hasta el día de hoy sigue siendo un lugar estratégico que Dios usa para difundir el Evangelio hacia el resto del mundo, y la Misión Bautista Europea, por ejemplo, tiene lugares de misión y de ayuda social en todo el mundo. Ellos, los filipenses, ocupan un lugar especial en el corazón de Pablo. Años después, Pablo está encarcelado, muy probablemente en Roma, y les escribe una carta a estos sus amigos de Filipo, con el motivo de que los filipenses le habían mandado una ofrenda de amor, un donativo, para que Pablo pudiera solventar este tiempo de encarcelamiento a través de un muchacho que se llamaba Epafrodito, y Pablo recibe esta ofrenda, esta donación, y les escribe una carta de gratitud. Y es seguramente la carta más sentida, más cariñosa del apóstol Pablo. Y de esta carta y del capítulo 4 de esta carta, yo quiero sacar algunas enseñanzas para la familia cristiana hoy. Pero déjenme leer primero el versículo 1, para que ustedes entiendan esta relación especial que había entre Pablo y los filipenses. Dice el capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría, la corona que recibo por mi trabajo. Qué linda relación, ¿no? Mis amados hermanos, ustedes son mi alegría. Él sentía que eran parte de su familia, parte suyo, que su trabajo no había sido en vano, sino que esa iglesia era una estrella en su corona, un diamante en su corona de trabajo que el Señor Jesús algún día le daría
en el cielo. En base al pasaje del capítulo 4, yo quiero dejar ahora algunas características de una familia que asume este compromiso de Josué y dice, yo y mi casa serviremos al Señor, pero también una iglesia que asume este compromiso de servir al Señor. Una iglesia que sirve y una familia que sirve. Lo primero que tiene que tener una familia cristiana, y esa característica trasladarla a la iglesia, es esta firmeza, esta perseverancia en la decisión de fe. Porque es fácil decir, yo voy a servir y seguir a Jesús. ¿Y cuántas veces vemos gente que ha hecho este compromiso, incluso se bautiza y después desaparece? No hay firmeza, no hay perseverancia en la fe. Bajamos la guardia y dejamos que el diablo amenace nuestra vida de fe. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Poco tiempo, el pueblo dijo, sí, vamos a servir a Dios. Poco tiempo después se desviaron y sirvieron a los dioses de los pueblos cananeos. Pablo dice en el versículo 1, manténganse fieles al Señor. Quiere decir que esta decisión, yo y mi casa serviremos al Señor, es una decisión que se renueva cada día. Cada mañana cuando yo me levanto, hago mi devocional, leo mi Biblia, oro, digo, Señor, hoy quiero serte fiel, quiero servirte. Renuevo mi compromiso de fidelidad contigo. Así como un esposo tiene que renovar todos los días el compromiso de fidelidad con su esposa y viceversa, con su familia, con sus allegados, con su iglesia. Así tenemos que renovar nuestra firmeza en nuestro compromiso con Dios. La primera característica entonces de una familia cristiana es que tiene esa firmeza en la fe. La segunda característica es la armonía. Acá Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, aparentemente acá había dos mujeres, Evodia y Sinti, que no se llevaban bien. Entonces él les dice, ruego a estas hermanas, Evodia y Sinti, que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, no dice el nombre, pero era un muchacho ahí de la iglesia que Pablo le dice, ayudales a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer la buena nueva, la buena noticia. Hay desacuerdos en la familia, surgen desacuerdos en la iglesia, pero la característica de una familia que sirve al Señor, de una iglesia que sirve al Señor, es que entre todos tratamos de llevar adelante las medidas necesarias para solucionar los desacuerdos. Miren, en mi consultorio, yo, para los que no saben, soy odontólogo, hablo con mis pacientes muchas veces. Y para mí, que tengo una familia linda, gracias a Dios, y que me llevo bien con mis hermanos, con padres, con tíos, con cuñados, incluso suegros, es tan triste ver cuando alguien me dice, no, yo con mi hermano no me hablo hace años. O abuelos que me dicen, no, yo a mis nietos no los puedo ver porque mi hijo o mi nuera no me los dejan ver. Me conmueve hasta las lágrimas este tipo de situaciones. Esto no se puede dar, esto no se debe dar en una familia cristiana. Una familia cristiana, una iglesia cristiana, tiene que poder sobrellevar los desacuerdos. Si yo como pastor te he causado daño y vos sos miembro de mi iglesia, te pido por favor que me vengas a encarar y que me digas, me dijiste esto, me hiciste lo otro, me ofendiste. Y yo voy a pedirte perdón, porque es mi obligación, porque una iglesia y una familia cristiana no tienen que tener desacuerdos. La segunda característica. Y gracias a que no hay desacuerdos, viene la tercera característica, que es una característica de la carta a los Filipenses. La carta del gozo.
la carta de la alegría. Si ustedes la leen entera y marcan todas las veces que aparece la palabra gozo, se van a sorprender. Pero Pablo dice aquí en el versículo 4 en adelante, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Le repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Miren, Filipenses tiene tantos versículos que nos hemos aprendido de memoria, por ejemplo ¿no? Y la paz que sobrepasa todo el entendimiento estará con ustedes ahora y siempre. Alegría, gozo y oración. Estas tres cosas van juntas. La familia cristiana es una familia que ora, es una familia que se goza por las bendiciones de Dios y que vive con alegría. No puedo concebir un cristiano amargado, porque un cristiano amargado no entendió todo lo que Jesús hizo por él. Nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios, darle gracias cada mañana, incluso por las dificultades que Él nos hace vivir. Y entonces volcamos a Dios nuestro corazón en oración y Él nos consuela y nos devuelve el gozo. Y podemos compartir con las personas que viven a nuestro alrededor que en Cristo hay gozo, que en Cristo hay alegría, que en Cristo hay salvación, hay vida eterna y restauración de las relaciones. Podemos mirar al futuro con optimismo, alegría, gozo y vida de oración. Una cuarta característica de una familia cristiana que se transmite a la iglesia es la generosidad. Voy a leer de los versos 10 al 18. Por tanto, alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no han tenido oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer en Cristo, quien me da sus fuerzas. Reina Valera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro versículo que sabemos de memoria. De todos modos, han hecho bien en compartir conmigo las dificultades por las que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje a Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Los filipenses de entrada habían aprendido la generosidad, porque seguramente estas dos familias y las que se integraron después eran familias generosas. ¿Está bien? Lidia tenía su poder económico, el carcelero probablemente no, pero no es cuestión de cantidad, es cuestión de actitud. La generosidad no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de actitud. Y yo alabo a Dios, porque la iglesia Betel es una iglesia generosa. Miren, yo estoy grabando este video sábado, acabo de venir de la iglesia. Ahí están las hermanas recibiendo donaciones, armando paquetes para mandar a los hogares que están necesitando, a los lugares donde hay comedores infantiles, armando paquetes de ropa para nuestras obras misioneras. Hace una semana atrás puse en el WhatsApp
que íbamos a comprar Biblias para las obras misioneras. Se juntaron más de 15.000 pesos de ofrendas para Biblias. Hemos podido comprar más de lo que necesitaban los misioneros y tenemos Biblias para poder mandar a otras, vamos a mandar a otras obras misioneras. Betel es una iglesia generosa. ¿Por qué? Porque tiene familias generosas, familias que entienden que lo que tenemos nos lo dio Dios. Lo que tenemos en este tiempo de cuarentena es porque el Señor nos ha cuidado. Toda nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios, gratitud a Dios expresada en ayudar al prójimo. Gracias, Iglesia Betel, pero gracias a todos los hermanos que escuchan este mensaje y que son generosos y que entienden que servir a Jesús implica tener en cuenta al que menos tiene y ser generoso con lo que Dios nos da. El último punto, la última característica de una familia cristiana y de una iglesia cristiana que se describe en este pasaje, está en el versículo 19, y dice así: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que ustedes necesiten con las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Miren, este versículo hay que explicarlo un poquito. Pablo nos dice que Dios es el dueño de todas las riquezas. Pero Pablo no está diciendo que Dios reparte a derecha e izquierda a todos sus hijos oro, plata, diamantes, bienestar, puestos gerenciales en empresas, autos últimos modelos. No. Dios da según lo que necesitamos. Dios da según su voluntad. No creo en la teología de la prosperidad. Sí creo que Dios prospera a sus hijos y no les hace faltar nada. Pero Dios sabe qué necesito y cuánto necesito. Dios me va a dar lo que yo necesito y me va a dar suficiente para ser generoso con otros. Y Él dice, el Dios de todas las riquezas les dará conforme a sus gloriosas riquezas. Y lo que más nos ha dado es la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo nos dice que una familia cristiana es una familia que está absolutamente tranquila, confiada en Dios, que Dios no nos deja huérfanos, que Dios no nos deja abandonados, que Dios no nos deja en la calle tirados. Dios nos cuida en todas las circunstancias. Lo hemos visto en esta pandemia. Dios ha cuidado a los hermanos, incluso a algunos los ha prosperado económicamente, a otros que han pasado dificultades, Dios los ha cuidado a través de la generosidad de la iglesia. Esto es lo que tiene que ser una familia y una iglesia creyente. Una iglesia sana, una iglesia fuerte, con familias sanas y fuertes, que renovamos nuestro compromiso de estar firmes en el servicio del Señor, que hacemos lo que tenemos que hacer para vivir en armonía dentro de la familia y dentro de la iglesia, que estamos agradecidos a Dios, gozosos y llevamos una vida de oración, que practicamos la generosidad porque Dios es generoso con nosotros y que estamos tranquilos, confiados en Dios, porque Él cuida de nosotros. Yo quiero terminar orando, agradeciendo a Dios por el apóstol Pablo, por una iglesia que se formó a partir de dos familias, porque nuestra iglesia tiene familias sanas y fuertes, pero también queremos orar para que el Señor nos ayude a extender esta convicción de servicio a Dios, de generosidad, de fe, de alegría, de armonía hacia la gente que nos rodea. Y que Dios pueda bendecir tu familia, si aún no has hecho esta decisión de servir a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu familia. Déjame terminar orando. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. Estamos en tu presencia para darte gloria y honra, para decirte
que como Padre que tú eres, nosotros somos muy afortunados de ser tus hijos, porque algún día yo hice este compromiso de servirte y dije, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias porque mi esposa me acompaña en esta decisión y mis hijos me acompañan en esta decisión. Es un regalo tuyo, Señor. Yo te alabo y te bendigo por eso. Pero también, Señor, gracias porque tu iglesia se nutre de personas que han decidido servir al Señor con sus fuerzas, con su alegría, con su gozo, en armonía, con sus bienes, con generosidad, confiados en que tú cuidas de nosotros. Esa es la base de tu iglesia, esa es la base de tu reino. Pero si hay alguna persona que está mirando este video, Señor, que no tiene este gozo, que no tiene esta alegría, que no encuentra paz en la oración, ayúdale a encontrar en tu palabra, a través de este mensaje, esta necesidad de responder a la orden del apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los que te rodean. Señor, te rogamos que tú sigas obrando en nuestras familias, en las familias de la iglesia, para potenciarnos, para ser una iglesia que pueda brindarse a los demás. Guárdanos, protégenos, nos ponemos bajo esa protección divina tuya en la cual confiamos, que nos hace vivir tranquilos y confiados, porque tú eres el Dios de todas las riquezas y nos das mucho más de lo que necesitamos. Agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que tengas una linda semana. Acordate, si necesitas ayuda espiritual, en el Zócalo acá aparece un WhatsApp. No dudes en llamar. Estamos para bendecirte. Amén.